Esta semana entrevisté a Carlos Polo, un activista LGTB cuyo padre es un activista pro vida y, para más señas, sodalite. Esta es su historia, su testimonio de resiliencia. Vamos, Pato, con el video. Él es Carlos Polo, es activista de los derechos LGTB. Carlos, bienvenido. Gracias, Pedro. Gracias por la invitación. Déjame compartir un poco con los seguidores del programa por qué te he invitado esta semana. Y es que hace unos días escuché un podcast que hizo Constanza Evans a la mamá de Carlos. Y la historia que contó la mamá de Carlos me pareció fascinante. Y entonces dije, nada, quiero entrevistarlo a Carlos Polo, a su hijo. Y por eso es que Carlos está acá con nosotros para que nos cuente un poco su historia. Cuéntanos, Carlos. Bueno, como habrás escuchado en el podcast, mi mamá tuvo un paso, ¿no? por el sodalicio cuando conoció a mi papá. Conoció a mucha gente y a muchas cosas. Y ella sospechó, ¿no? Si hablamos del tema de la orientación sexual, siempre lo sospechó. Y entonces, como dice la entrevista, ¿no? A veces le comentaba a mi padre, oye, pero de repente Carlos es homosexual y todo. Y él decía, ¿qué va a hacer? Tú conoces esa actitud, ¿no? Típica actitud de sodalite. Conozco a tu papá, Carlos Polo. Claro, no lo conozco en su faceta, no lo conocí en su faceta de provida, pero sí lo recuerdo de la época del colegio y cómo se fue vinculando al sodalicium y cómo cayó bajo la tutela de Alejandro Bermúdez, que es uno de los sodalites más, digamos, que representa al sodalicium en toda su esencia, por decirlo de alguna forma. Sí, bueno, yo no lo he conocido, pero mi mamá lo conoce bien. Sería bueno que también un día de repente le pueda hacer una entrevista chiquita, porque me lo describe como un tipo misógino, arrogante, ¿no? Con matonería, ¿no? Y lamentablemente eso lo contagió, ¿no? A muchos jóvenes. Qué pena. Yo, bueno, pienso que a veces sí se le sale, ¿no? Mi padre, ese Alex Bermúdez, que ¿no? Ese tipo de personalidad, de carácter, ¿no? Y justamente en esas expresiones, como te digo, ¿no? Cuando decía, Cecilia, ¿qué va a hacer, no? Es mi hijo, me decía. Yo lo conozco. Entonces, ¿Y ahí tú tenías cuántos años, Carlos? Ha sido en reiteradas ocasiones. O sea, cuando era chiquito, se lo dijo a mi mamá. Después, cuando fue creciendo, dije, yo sigo pensando que tal cosa. ¿Te acuerdas que hace años? Sí, sigo pensando. Bueno, pasaron los años y yo, hasta que tuve 18, no hubo una salida del closet formal. Entonces, ahí es que cuando ya yo salí del closet, ya pues, ¿no? ¿Cuántos años tienes ahora? Yo tengo 30 ahora. Eso fue, cuando tenía 18 fue el 2012, 2011. 2012. Y ya, y bueno, entonces, nada, mi mamá sí, desde el inicio me dijo, ¿cuál es el problema si tú me dices que tú eres una persona que le gusta a otra persona? No veo ahí un problema. Entonces, para ella no fue difícil aceptarlo. Entonces, al inicio decía como que no entiendo por qué es la necesidad del activismo, pero yo le dije, te invito a un grupo de mamá para que escuches, ¿no? Sus testimonios, y lo comprendió muy rápido, ¿no? Lo comprendió muy rápido y se volvió activista, como yo. Y ya nada, y yo creo que así como de repente sujetos como Alex Bermúdez han envenenado a muchos jóvenes, a mucha gente, nosotros tratamos de hacer lo opuesto, ¿no? Más bien conversar con padres, con madres, para que acepten a sus hijos, a sus hijas, a sus hijes, y para que finalmente no sean un problema de algo que no es un problema, ¿no? Como lo entendió mi mamá al inicio.
no es un problema, no es algo malo. Malo es manipular, chantajear, violentar, ¿no? O las cosas que hemos visto en los escándalos de sodalicio, pero que dos personas se quieran hacer una vida en pareja, no se daño a nadie. Cuando tú sales del closet, ¿eso en qué momento es? Cuando tienes 18, 19. Eh, yo cuando tengo 18, sí, octubre del 2011 es que en el caso de mi papá, él me pregunta, ¿no? Sí, él me pregunta, yo le respondo con sinceridad, porque, ¿por qué? Porque ya ¿Cuál es yo la pregunta que te hacen? creo que, no me acuerdo exactamente, la verdad, pero creo que algo como ¿te gustan las chicas o te gustan los chicos? Algo así, ¿no? Entonces yo le dije, sí, no, que me gustan los chicos. ¿Pero por qué? Porque yo ya tenía 18. Antes de los 18, Pedro, yo de verdad que hay gente que dice el colegio es la época más maravillosa de la vida, pero mi colegio fue el San Pedro, el de Sodalicio. Fue un colegio de varones. Y mi vida fue más que estudiar, más que jugar, más que lo que fuera, estar bajo la constante presión de que no descubran mi orientación sexual. Porque yo sabía que si es que la descubrían, estaba casi seguro de que iba a terminar en una terapia de conversión o en algo peor. Entonces, yo tenía mucho miedo. No me esperaba para nada la reacción de mi mamá, porque yo sentía que como ella era católica y yo sabía que el credo católico, la doctrina social de la iglesia y todo eso es, es muy clara con respecto a la homosexualidad. Y dije, acá no tengo aliados. El primero al que se lo conté voluntariamente es a mi hermano, porque era la persona que yo pensaba que no me iba a juzgar, Menor que tú. menor que yo. Y además que es la persona con la que he tenido una relación más estrecha en toda mi vida. Mi hermano es mi mejor amigo. Y de hecho, no, mi Es hermano hermano de madre. de madre, sí, mi hermano de madre, sí. Y de hecho, sí, pues fue muy bien. Mi mamá también tiene una anécdota, ¿no? Que la contó en el podcast, que se hizo un mundo para decirle y mi hermano le dijo, yo ya sabía. Mm. Y pobre que rechaces a mi hermano porque yo lo quiero y tenemos que quererlo. Sí, esa parte es bien bonita en el podcast. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Carlos, papá? Eh, la reacción fue, en ese momento me acuerdo como que obviamente no estaba de acuerdo, pero también siento yo que el estratega dijo, a ver, no vamos a hacer una reacción inmediata. Yo siento, es mi impresión. Entonces no dijo mucho, esquivó el tema. Yo creo que he escuchado que después me dijo que lo conversó con su asesor espiritual, como un consejero espiritual, no sé qué cosa, para ver cómo abordarlo. Y ya luego lo que pasa es que él sabe que yo me comienzo a involucrar en activismo. Entonces ahí sí fue una guerra. Y él ya era pro vida. Él ya era un activista pro vida. Uy, no, desde antes que yo naciera. Lo que pasa es que asalariado más o menos desde el 2000, ¿no? El inicio lo hacía por, no, creo que por voluntario, ¿no? Pero ya con sueldo, por plata, ya lo hacía más o menos desde el año 2000. Y yo sabía, pues, ¿no? Yo sabía quién era. Yo sabía qué me enfrentaba, ¿no? Qué cartas me había repartido en la vida. Mm. Duras, ¿ah? Pensé que muy duras. Es que había una carta boca abajo que yo no contaba con ella, que era mi mamá. Y mi Era tu mamá ha mamá. sido mi cara. De verdad que me he sacado la lotería. Mm. Sí. Y mi hermano también, ¿no? Ellos son mi familia. Y yo tengo una familia que me ama. Ahora, la relación entre tu padre y tu madre se deteriora en algún momento, ¿no? Ya no viven juntos hace buen rato. Eh, ¿Lo tuyo fue un determinante, fue un gatillo? No, no, no. Ellos se separaron cuando yo tenía 2 años y pico. Ya. No, no, hubieron otras cosas que no tuvieron nada que ver conmigo. Pero quizás si es que hubiese una relación de... Es que justo fue a los 18. Entonces, si había una relación de que ambos somos padres de Carlos y tenemos que conversar y coordinar algunas cosas, ya pues después de eso ya no. Después de eso se acabó. Eh, lo que hubo, sí, más bien sí, en mi relación con él, es que ya, o sea, hubo un tiempo en donde jugó la carta del chantaje, ¿no? Porque yo tenía algunos gastos y era universitario en ese tiempo
Y ya, pues también ahí la pasé difícil, pero elegí no subyugarme, ¿no? Porque uno no se puede vender. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y decir lo que tiene que decir. Y, y yo creo que una de las personas que me inspiró para esa decisión eres tú, pues, ¿no? Tú, toda la gente que ha hablado contra el sodalicio, porque esa gente No, nueva yo se enfrentó contra el mundo. Yo no puedo aquí, porque las cosas me ponen un poco difíciles, callarme y ponerme en un lugar cómodo. No, tengo que hacer lo que me toca. ¿En qué momento pasó eso? Eso fue más o menos el 2013, la primera vez que me dijo, yo no sé cómo vas a pagar tu universidad. Y de hecho yo dije, yo no voy a dejar de luchar por lo que creo porque me dejen de dar plata, ¿no? Pucha, no sé de dónde sacáis para pagar mi universidad, pero... Y cumplió su amenaza. Y luego conversamos y siguió y luego volvió a amenazarme y volvió a cumplir su amenaza y así después, ¿no? Se fueron 3 ocasiones. La tercera fue la definitiva. Y ahí ya también un poco como que yo traté de hablar, yo he tratado de hablar con él, ¿no? Conversar, argumentar, porque yo le dije, ya soy un adulto, yo contigo quiero conversar de iguales, tú pones el tema del dinero un poco como para presionarme, pero a ver, vamos a dialogar. Pero yo creo que no fue fructífero, ¿no? No fue fructífero, había una cerrazón tremenda. ¿Y cómo es la relación ahora? No, ella no. O sea, a veces me escribe y todo, pero no hay una relación. No hay una relación. Y él sigue siendo activista pro vida y tú Sí, eres un activista pro derechos LGTB. sí, sí. Eh, Y tu y mamá también. mi mamá también es una activista, ¿no? Por los derechos. Pero sí, bueno, lo único que ahora sé de él es que las cosas que de vez en cuando me dice, oye, mamá, se ha puesto tal cosa en su Facebook, mira qué barbaridad escribe. Y ya digo, o sea, no tiene sentido. Yo creo que tiene sentido dialogar con quien se puede sacar algo del diálogo. Quien no, ya no, pues no. Y en algún momento, no sé, pensó tratar de convencerte de que no seas lo que eres. Sí, bueno, de hecho, como contó mi mamá, en algún momento también nos llevó o sea, me llevó a un psiquiatra en Sodalicio, ¿A quién? a Carlos Mendoza. Carlos Mendoza. ¿Ya? Sí, también respondió en la comisión que hubo Sí, sí, sobre... sí, sí, sí. No, o sea, me fue a buscar a mi oficina en algún momento para Ya, negar que él no hacía terapias de conversión y que no estaba al tanto ya, en de mi la caso no situación de la Jeffrey hizo. Daniels. ¿Ah? Ya, en mi caso no la hizo, porque lo que hizo fue un diagnóstico, o sea, hizo una consulta, en una sola consulta, con una conversación que creo que no duró ni una hora, sacó un diagnóstico de bipolaridad, Bipolaridad. ¿no? Dijo que no es ¿Ya? homosexual, sino que tiene bipolaridad, que en sus estados, su fase maníaca es que se presenta la conducta o la atracción sexual por el mismo sexo, y ya, pues, ¿no? Esa es la explicación. Y entonces, cuando salimos, mi mamá dice, mi hijo no regresa más acá y no va a tomar ninguna pastillas. Entonces, ya, por ejemplo, esas cosas yo no me las esperaba, ¿no? Yo esperaba enfrentar eso solo. El gran drama de mi vida fue que yo pasé 18 años pensando que iba a luchar solo con esto. Solo. Y no fue así. Tuve aliados inesperados, ¿no? Y esa es la principal de mi madre. Ahora, escuché a tu mamá en el podcast que a ella también le recomendaron tomar pastillas. Sí, lo que pasa es que él dijo que la bipolaridad había sido heredada de mi madre, pues que ella también tenía que tomarla. Wow. Lo bueno es que ya estaba empoderada, ¿no? Mi mamá en ese momento. No iba. Yo creo que Pedro estaba pensando estos días la gran diferencia quizás entre mi historia, porque no sé si me vas a preguntar también de Sodalicio, ¿no? Estuve yo en una agrupación mariana 2 años. ¿Tú?
Yo, sí, estuve en una agrupación mariana. Ya. El 2006, el Cuando estabas 2007, en el San Pedro todavía. estaba en el San Pedro. Sí, 2006, 2007 y 2008. 2006 yo tenía 13 años, más o menos hasta los 15 más, ¿no? 12, 13, 14, porque yo cumplo en diciembre. Sí, no llegaba ni a los 15. Eh, pero la diferencia es que a mí nunca me gustó. A mí nunca me hizo brillar los ojos el sodalicio, el ser mitad monje, mitad soldado. No era mi sueño. Entré porque mi papá dijo, tienes que ir todos los sábados, ¿no? Y yo era un chico que no era muy rebelde, no hacía muchos problemas, ya no me gustaba y lo manifesté muchas veces, pero igual pues, obedecía, ¿no? Pero ya, pues, ¿no? Tenía que zamparme esas 3, 4 horas y pucha, no me gustaba para nada, pero nada, o sea, como que nunca sentí, nunca sentí que el Solís entró en mí. Sentí que yo estaba ahí, pero nunca entró en mi mente, ¿no? ¿Cómo fue ser un escolar del San Pedro? Bueno, del San Pedro, no sé si es porque fue del San Pedro, o porque fuera un colegio de hombres y porque fuera un colegio del Sodalicio, pero yo siempre me sentía como un agente encubierto, ¿no? Y de ¿Cómo, hecho cómo, cómo es no, eso? bueno, porque tenía que ocultar mi homosexualidad. O sea, si alguien se enteraba que yo era homosexual, me jodía, ¿no? Así pensaba yo. Entonces, mi principal misión era no que nadie se entere, ¿no? Y para esto, pucha, obviamente yo no estaba, me enamoraba, claro que me enamoraba de chico, pero no podía, pues, dejar que nadie se entere. Y entonces trataba de socializar lo mínimo porque decían que si socializaba mucho y de repente alguien se enteraba, pucha, ahí me fregaba, ¿no? Entonces socializaba lo mínimo, no me gustaba para nada el ambiente así típico de hombres, ¿no? Que esto, que lo otro, que lo más recio, y tú sabes que el sodalicio también fomenta eso, ¿no? La cultura de ser recios y de, no sé. Ya, mi pregunta iba por ese lado. ¿En el colegio se siente esa cosa sodalite? Sí, claro. Es que yo diría más en la agrupación Mariana, ¿no? Porque en el colegio San Pedro, también al ser un colegio de clase alta, yo pienso que los papás de los chicos tienen bastante influencia y los chicos como que a veces hacen lo que quieren y se pueden saltar un poco la autoridad, ¿no? Mm. Que pasa en muchos colegios así. Eh, pero obviamente que más yo creo que lo sentí en la agrupación Mariana. Es como que ese siempre hablar y que te dicen qué piensas, ¿no? Y como que tratan de hurgar ¿Qué en tu mente. piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Es la típica pregunta. No me voy a olvidar porque la escuché cada sábado durante casi 2, 3 años. Y obviamente yo era una roca dura de picar y iba soltando cualquier cosa que no fuera lo que en realidad pensaba y lo que en realidad sentía. Eh, pero, pucha, no sé, al menos me alegro de que no he tenido ningún episodio de ataques o de insinuaciones o de humillaciones o todas las cosas que he escuchado. Pero sí he visto que, o sea, la forma en cómo abordas a la persona es invasiva, ¿no? Es invasiva y es una forma de violencia también. Ahora, en paralelo a tu proceso personal de salir del closet, enfrentar a tu familia, considerando que tienes a un padre pro vida, de los radicales además, ¿cómo viste desde tu perspectiva el caso Sodalicio? ¿O simplemente no lo seguiste? Bueno, más que estuve más pegado, más como te digo, en los años 2011, 2012, 2013, eh, con todos los escándalos que salían a la luz. Y para mí, eh, tu blog, el blog de José Enrique, de Martín, Joy, o sea, fueron un lugar en donde dije, pucha, hay gente que sí está saliendo a la vanguardia a lucharlo, ¿no? Y yo dije, eso me da esperanza. Para mí eso fue
algo que me motivó también a ser valiente y a luchar. Claro que quizás le di más prioridad al tema de la lucha del LGBT, ¿no? Que ahí me metí de lleno. Ujú. Estuve un tiempo también en APERAT, ¿no? La Asociación Peruana de Ateos. Digo, Ya. APERAT, Asociación Peruana de Ateos también. Eh, la verdad es que nunca, sinceramente nunca he creído en Dios, aunque lo he tenido que decir, he tenido que ir a misa y todo por una cuestión de supervivencia, me entenderás, ¿no? Pero la agrupación de Mariana no iba a decir, oye, yo no creo en Dios, ¿no? Pero no, es impensable. Pero O sea, tú ya en la agrupación Mariana no creías en Dios. no, pero no. Estabas ahí por la presión del colegio de tu papá. Claro, claro. Cuando desde chiquito, es que a mí me parecía, de chiquito me parecía algo un poco probable, muy inverosímil me parecía. ¿No? También estaba leyendo algunas cosas que escribía, por ejemplo, este argumento del principio increado, ¿no? Porque dice, o sea, si hay algo tan complejo y perfecto como la naturaleza, tiene que haber una mente detrás que lo haya pensado, ¿no? Ujú. Entonces yo decía, bueno, pero si es que, y que tiene que ser más perfecta, ¿no? Y más compleja. Entonces yo decía, si hay una mente detrás que la ha pensado y que es más perfecto y más complejo, entonces a su vez, por el mismo argumento, requeriría que haya otra mente detrás que lo haya pensado y que lo haya diseñado. O sea, tiene que salir de un lado. Y así, en un loop infinito, pero quizás lo más razonable sería pensar que ese principio increado es la misma realidad, ¿no? Y las mismas leyes de la lógica, porque también hay un argumento de los absolutos lógicos, ¿no? Y que más o menos cae. Ah, le has entrado bien al tema, por lo que veo. Y yo, más que nada en esas épocas, pucha, yo me preparaba para argumentar y todo, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Sí me apasiona, pues, ¿no? Y sobre todo creo que por la indignación. Veía también un poco con tristeza, con indignación, con rabia la entrevista que le hacías a Martín Schulz, que hace poco la has reposteado, ¿no? Ujú. Sí, ya hace 2 años Eh, fue. sí, de hace 2 años. Porque qué rabia, ¿no? O sea, que una persona se le haya humillado, se le haya atacado de tal manera y no se le hace ninguna justicia. O sea, ¿cómo espera? Y también yo creo que un punto de inflexión, Pedro, ahora que me pongo a pensar, es, bueno, no ahora que me pongo a pensar, yo estoy seguro que es cuando una vez estaba en el carro y estaba mi papá hablando con no sé quién y dijo, sí, pues porque José Enrique, yo estaba en el colegio, no sé qué habría hecho José Enrique Cardo, que no sé qué cosa, que ha dicho, que ha salido, que ha dicho tal, que ha publicado tal. Y, pocha, cuñado, yo le diría, cuñado, pasa la página, oye, ¿no? Y para ese momento yo ya sabía lo que era el bullying en el colegio, yo no era pues de los que abusaban, sino era más bien del otro lado. Entonces yo me identifiqué al toque en esa figura y dije, ¿cómo va a decir, oye, pasa la página, cuñado? Cuando tienes una herida. Esa es la frase de un violentador, es la frase de un opresor contra un oprimido. Entonces yo dije, yo tengo clarísimo cuál es mi bando. Yo quiero luchar por la justicia, no quiero luchar junto a los abusivos. ¿Qué crees Esa, tú que va a pasar con el sodalicio? ¿qué va a pasar Mm. o qué deba pasar? Las dos cosas, está bien, las dos. Empieza Pues por donde quieras. yo pienso que lo que debe pasar es que debe desaparecer, ¿no? De repente nunca debió existir, porque creo que envenenó a mucha gente, hizo daño a muchas familias, ¿no? Quizá mi historia hubiera sido diferente si no hubiera tenido una influencia, ¿no? Padre. Eh, Pienso que sería un acto de justicia para toda la gente que por años ha estado exponiéndose, ¿no? Porque cuando uno cuenta su caso, se expone también, expone una vulnerabilidad y que no haya una respuesta contundente, que no haya una consecuencia contundente, es un insulto a esa persona que ha expuesto su vulnerabilidad para contar una historia y que finalmente, ¿qué? O sea, ellos se van a decir, terminar riendo. Por la pura contaste, ¿no? Mm. No pasó nada. Eso daría mucha rabia. Y yo creo que lo que va a pasar, bueno, no soy muy buen futurólogo, pero
voy a ser optimista y voy a decir que sí va a caer, aunque no estoy tan seguro de gente como Jaime Bertel que tiene muchos tentáculos, porque creo que el dinero finalmente Mm. es un aliado de la gente mala que usualmente gana. Bien difícil, ¿no? En el mundo en que nos ha tocado vivir, creo que el poder económico muchas veces compra la inmunidad. Y finalmente se nos muere gente desgraciada que nunca paga sus culpas, ¿no? Porque tiene como... Y en tus últimas comunicaciones con tu viejo, ¿has hablado algo sobre esto? No. No, es que las últimas comunicaciones han sido como que él me ha escrito y yo no le he respondido mucho. Si le he respondido, ya, monosílabos. Entonces no. Yo es Por que de WhatsApp. verdad, por WhatsApp. Es que yo de verdad estoy tratando de vivir mi vida ya lejos de su influencia, construir algo positivo en muchos frentes, ¿no? No solamente soy activista por el tema de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, quiero hacer algo constructivo, ya no quiero estar ahí con él. Pienso que mucho tiempo, muchos años de mi vida desperdicié tratando de abrir mi corazón, de contarle, oye, pero lo que dices de los homosexuales no es así, porque mira, yo soy tu hijo y en mi caso no fue así. Por las puras me abrí. Yo siento que por las puras estuve ahí dando mi testimonio honesto y también a veces también eh, honestamente rabioso, ¿no? O sea, honestamente furioso por cosas que me indignaban de la Iglesia Católica, del sodalicio, de ellos como movimiento, si se le puede llamar movimiento social en contra de los derechos, ¿no? Claro, pero yo creo que perdí mi tiempo ahí, ¿no? Con él. Y ya no, la vida es muy corta. Voy a aprovecharla con las cosas que sí puedo cambiar y con la gente que sí quiere escucharme y que sí, donde sí produzco, ¿no? Además de ser activista, ¿a qué te dedicas en el día a día, Carlos? Bueno, lo que me da dinero es enseño idiomas. Enseño chino, japonés, inglés, ¿no? Chino, Y japonés. sí, sí, de hecho acá Wow. tengo un poemita chiquitito que dice, soy sincero. Y eso sí se ve, pero eso es chino o japonés. Es de japonés. Japonés porque los que son más complejos son letras que son chinas, pero eh, Japón adopta el sistema de escritura de los chinos y luego crea unos más. Entonces, los que son menos complejos son el hiragana y katakana. Ya, ¿y el chino cómo se lee? ¿De izquierda a derecha, de arriba para abajo? Hoy en día, con las computadoras y todo, es así como en Occidente. Sin embargo, en los documentos formales, así que son más tradicionales, se sigue utilizando el de arriba hacia abajo ¿Ya? y de derecha hacia la izquierda. De hecho, lo que sí los libros, eso sí mantiene su formato, que la carátula no es lo que Ya, debería eso ser. es en japonés. En Ese chino es el también. chino y el japonés, sí. En chino y en japonés. Claro, porque yo he aprendido a leer mangas recién. Ujú. Y claro, la portada es la contraportada en realidad para nosotros, ¿no? Exacto. Y empiezas leyendo de derecha, o sea, las viñetas, Ajá. arriba de la derecha, y vas bajando te mueves hacia la izquierda. Y así, Sí, y pasas a la página anterior, que en realidad para nosotros es la primera página, pero para ellos es la que sigue. No es tan fácil al principio, ¿ah? Después te pero acostumbras, después te pero sí, no, acostumbras después te acostumbras. y lees un cómic, dices, oye, es como que está al revés. Está al revés, es que está al revés. Cuando uno se acostumbra es así, bueno. Sí, Y ves y tú también lees mangas, animes, ¿no? sí, sí, claro. Sí, me gustan varios. O sea, usualmente los más populares no. Me gusta. ¿No has visto Attack on Titan? Sí, ese sí. Ok. ¡Wow! Creo que Uy, esa es es la una obra top. maestra. Es Sí. la top. O sea, yo no soy de animes, pero yo he visto esa serie, he leído un par de mangas, pero qué bestia. Sí, es ¿Qué muy tal bueno. la historia? ¿Qué tal el guión? O sea, ¿Qué la tal, Guión? trama es impresionante. Sí. Y no sé si has visto el anime, pero la música, el soundtrack no se queda atrás, ¿no? No, no se queda atrás, no se queda atrás. Ah, Sí, y es bueno, ya épico. terminó hace poco.
Mi hermano, por ejemplo, es con quien comparto esas cosas. Con mi hermano desde chiquitos, pucha, yo le enseñaba a jugar Yu-Gi-Oh, veíamos los mismos animes, entonces, pucha, conectábamos en todo y por eso creo que es la primera persona con la que tuve la confianza, ¿no? En contar, la primera persona en el mundo. Ahora, ¿qué chino es el que enseñas tú? En mandarín, que es Ya, el que se enseña casi siempre, porque es el que se utiliza en las relaciones internacionales. ya. Ujú. Oye, No hablo tanto chino, ¿ah? No ¿ah? hablo mucho chino. No hablo mucho chino, lo que pasa es que enseño básico. Ya. ¿Y japonés? Japonés sí, porque, bueno, tengo una pasión. Japonés es mi pasión. Ya. Y, por ejemplo, acá verás que tengo un dibujo anime ahí atrás. Sí, sí. Ya, no sé mucho, pero sí. Sí, sí, sí. Siempre me ha gustado, pero yo creo que si bien el anime fue el flechazo a primera vista, lo que me terminó de enamorar del japonés es Mono no Aware y esta forma de ver el mundo un poco fatalista, en donde, por ejemplo, las cuatro estaciones, ¿qué representan? Representan lo cíclico, lo ¿Qué cosa? eterno. ¿Qué? No, no te... Mono no avare. Mono no avare es, por decir, el patos de las cosas. Algunos lo traducen así, ¿no? El patos, esa palabra griega, ¿no? O sea, ¿Mm? el carácter efímero de todas las cosas. Eh, y entonces, por ejemplo, las cuatro estaciones representan lo cíclico, lo eterno. Es un ciclo que siempre se repite, pero también representan lo efímero, porque a su paso las flores brotan, pero también se marchitan, las hojas también se van cayendo en otoño, entonces representa lo efímero y lo eterno, ¿no? Y creo que si bien, por ejemplo, el budismo llega a la conclusión de que el mundo es efímero y por lo tanto uno tiene que desapegarse, porque si uno se aferra a lo efímero, sufre. Ese es el origen del dolor. Entonces, el budismo lo que plantea es desapegarse, el desapego total, y ese es el nirvana, ¿no? Bueno, al menos del budismo más tradicional. Ujú. En cambio, el Shinto, ¿no? Y el Mono no Aware más bien dice, ok, el mundo es efímero, los cerezos florecen y pronto se caen, pero por eso son más hermosos y eso no te debe impedir amarlos con todo el corazón, amar un atardecer, aunque se te desgarre el corazón porque el atardecer mismo es algo que se está apagando, ¿no? Mm. Es una agonía. Entonces, esas cosas, por ejemplo, a mí me encantan. Eso sí me Qué bonito, enamoraba. ¿ah? Qué bonito. Eso sí me enamoró el espíritu. Y eso es japonés. Eso es japonés, ¿no? Sí. Mono no Awa, Espiritualidad japonesa. sí. Sí, eso, por ejemplo, lo puedes ver mucho en la poesía Nara, Heian, de esos periodos. Y hablando de animes, ya para terminar este capítulo, Miyazaki, que también es un crack. Ah, sí, claro. Sí. Bueno, es que yo no soy tanto de animes clásicos, la verdad, ¿no? No soy tanto de El animes viaje de clásicos. Chihiro, Tororo. Claro, Toro, sino perdón, Totoro, ahora te Totoro. digo la última película sí le he visto, acompañé a unos amigos, que es El niño y la garza, ¿no? Ujú. Visualmente también muy bonita. Son historias recontra creativas. Aunque yo soy más de los animes que son así bien fuertes emocionalmente, Made in Abyss no es más o menos famoso. Yo creo que es despiadado con los espectadores, te hace transitar por un montón de emociones. Y yo ¿Cómo creo se que llama eso, esa? Made in Abyss, Y eso es una serie. ese sí, es un anime, también es un manga. Es Ya. un, sí, es, Y pucha, está en, ¿cómo se llama? Crunchyroll, que es la plataforma de los animes, ¿no? creo que sí, es que mi ¿Dónde hermano, las ves tú? no sé si deba decir esto que va a salir en YouTube, pero mi hermano sabe descargarlas. Mi hermano es el genio descargando anime y todo, así que Ya. bueno, yo no sé nada. Oye, ¿y tu papá en qué anda? En qué está? No lo sé. No, hace tiempo que no veo su Facebook ni sus redes Ya. sociales. Imagino que alabando a Milei, haciendo campaña para Trump. Sí, mi mamá me contó que estaba haciendo campaña para Trump, lanzándole flores y todo eso, ¿no? Sí, en eso está. Pero su actividad provida la realiza en algún tipo de organización. Pucha, de verdad, honestamente no lo sé. Creo que sí, seguirá en el PRI. Me imagino que seguirá en el PRI.
Es el PRI de México, ¿no? No es el PRI de México, es el Population Research, perdón, que para mí es más lo identifico con el Population Research Institute. Es una organización ultra católica, ¿no? Que recibe donaciones de la iglesia y todo, y ahí hace lo que ella llama lucha por la vida y por la familia, no sé, que no sé qué tanto sea eso. Y en el Perú, digamos, cuando tú haces activismo, ¿ante quiénes te enfrentas? ¿Qué organizaciones tienes delante como adversarias o enemigas en este caso? Mira, a ver, por ejemplo, el 2013 estuvimos en la campaña de Unión Civil ya, ¿no? Y luchando por la ley de Unión Civil. Yo me acuerdo que me subía a los micros y el adversario que tenía era que, bueno, el público, ¿no? Pero de vez en cuando se paraba una persona a decir, eso es una cochinada, eso es una cosa del demonio. Una señora una vez me dijo, ¿cómo vas a estar hablando de eso? ¿Tú eres católico? Y le dije, no. ¿Tú eres cristiano? No, tampoco. Y la señora se quedó un ratito, ¿no? Entonces tú eres de Satanás, me dijo. Y le dije, no. Obvio, obvio. Pero no, yo ahora lo cuento como chiste, pero en ese momento era un chico de 19, 20 años que estaba contra nervioso, o sea, 19 años, estaba que le temblaban las piernas, ¿no? Claro. Pero esa experiencia, por ejemplo, también me ha pasado que otras personas quisieron boicotearme porque hablar de homosexualidad en los micros es complejo. Pero también hubieron personas que se pararon y dijeron, oye, el joven está hablando, respétalo, ¿no? O no tiene nada de malo. Entonces, también así como había gente detractora, hay gente que se para y le hace el frente a la homofobia. Y eso me gustó mucho. Yo pienso que para mí la prioridad es el cambio y la transformación social, ¿no? Sí, tenemos organizaciones como Con Mis Hijos No Te Metas, o sea, que salen del momento, porque siempre va a haber... Pedro, dicen, o sea, la gente dice, no, yo ya me desvinculé de eso, Alicia, pero es la misma gente que se reedita y que está ahí en otras Me consta. plataformas. Sí, son los mismos, ya los conocemos, ya los conocemos. De repente jalan gente de otros lados, pero a las cabezas, los viejos están ahí, yo al menos los conozco, ¿no? Así que, bueno, la lucha yo creo que principalmente es por la transformación social, como te decía. No muchos están de acuerdo, pero yo estaba muy de acuerdo con el referéndum, que es el referéndum que se hizo en Cuba, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de cambiar una ley. La ley la puedes conquistar hoy y la puedes retroceder, como en Argentina se está retrocediendo en derechos. Pero cuando viene acompañada... Estados Unidos. O en Estados Unidos también con las mujeres, ¿no? El derecho a decidir sobre sus cuerpos. Pero yo creo que cuando una ley se sustenta también en un proceso de transformación social, ya dejas algo que además tiene resultados inmediatos y visibles. O sea, un proceso de transformación social es garantizarle, por ejemplo, a un chico o una chica lesbiana que su familia le va a entender, ¿no? Más allá de lo que diga la ley, porque la ley a veces entre cuatro paredes dice, no, este discurso pro familia es bien perverso, te dice, no, porque hay que respetar el hogar, que te quieren invadir, que te quieren imponer, que no sé qué cosa. Finalmente lo que están defendiendo es que entre cuatro paredes el papá es un dictador, ¿no? Ese es el modelo social. Y en la casa de comunidad no era el papá, era el superior, lo que fuera, pero que entre cuatro paredes el que tiene el poder hace lo que le da la gana. Y yo creo que hay que luchar contra eso, pues. Yo creo que es más bien la sociedad quien debe transformar, quien debe abrazar otro tipo de ideales y hacerse un lugar más justo. Una pregunta final, Carlos. ¿Cómo ves la sociedad peruana en términos de involución o evolución de derechos de las minorías? A la sociedad, yo creo que está avanzando lento, a pesar de que tengamos un Congreso nefasto que hace retrocesos legales. Yo pienso que, por ejemplo, a ver, en este tema del decreto supremo del MINSA para patologizar a muchas identidades trans, hubo una acción que fue a nivel nacional, un plantón que fue a nivel nacional, yo estuve ahí.
Ahora se está convocando otro el martes también, ¿no? Frente al MINS, aquí en Lima. No sé si esta vez habrá también acompañamiento de región, pero el principal fue a nivel nacional. Eso no se daba en el 2013, ¿no? Y yo pienso que es porque también, o sea, esto que nos hacen creer de que no, que esto es una cosa de Lima, que es una cosa de un cierto sector nomás, no, está en todos lados. Lo que pasa es que a veces es tan duro que la gente migra para poder vivir su vida tranquilo o tranquila, pero ya no, yo creo que ya menos. Entonces estamos dando la lucha y eso sí se consiguen las cosas, saliendo, siendo valientes, diciendo la verdad. Y es difícil, no siempre se va a ganar, vamos a luchar y vamos a ser constantes. Mi querido Carlos, hoy un gusto conocerte, te agradezco muchísimo por esta conversación.